¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos por resolver el problema número 11 del seminario número 13. Del seminario número 13, perdón, el problema número 11 del grupo número 13. El seminario número 9. Nos dice que a partir del siguiente diagrama tenemos que calcular primero el valor del potencial de reducción de talio más 3 a talio más 1. ¿Sí? Esa es la primera parte del problema. Bueno, para poder calcular este potencial se puede demostrar, trabajando con las energías libres, se puede demostrar de que la variación de energía libre de la reacción 3 que consideramos cuando el talio pasa del número de oxidación más 3 al número de oxidación 0, es igual a la variación de energía libre de la reacción cuando el talio pasa de más 3 a más 1, más la variación de energía libre cuando el talio pasa de más 1 a 0. ¿Sí? Eso es lo que tenemos indicado acá. Como el delta de G es igual a menos NF por el potencial, si reemplazamos para cada término la expresión, nos va a quedar delta de G03 nos queda igual a menos N3 por el potencial estándar 3 menos N1 igual a menos N1 por el potencial estándar 1. Acá tendríamos menos también. Acá tendríamos menos. N2 por el potencial estándar 2. N3 es el número de moles de electrones cuando el talio pasa de más 3 a 0. N1 cuando el talio pasa de más 3 a más 1. Y N2 es el número de moles de electrones cuando el talio más 1 pasa a talio 0. Bueno, con esas expresiones podemos primero multiplicar todo por menos 1, entonces nos queda todo positivo. Y después reemplazar los valores que tenemos. N3 es igual a 3, el potencial estándar 3, eso es dato, es igual a 0,72 voltios. Eso va a ser igual a ¿qué? A 2, N1 es igual a 2, por el potencial estándar que tenemos que calcular, lo ponemos como X, como una incógnita, más 1 por menos 0,34, que es el potencial de reducción estándar cuando el talio más 1 pasa a talio 0. Bueno, reemplazamos esos valores, hacemos las cuentas que están indicadas y después despejamos el valor de X. El valor de X, que sería el valor de potencial que nos está pidiendo que calculemos, nos da igual a 1,25. Nos pide que calculemos y después que completemos el diagrama. Entonces, completando el diagrama, tendríamos que cuando el talio pasa de más 3 a más 1, el potencial de 1,25 es el que hemos calculado recién, y después están los otros datos que ya venían del problema, digamos. En la parte B nos pregunta si el talio más 1 dismuta. ¿Sí? Si el talio más 1 dismuta, entonces el talio más 1 tendría que pasar a talio 0 y a talio más 3. Eso se puede determinar ya sea por el diagrama de Latimer, que lo tenemos acá, o si no, se lo puede ver en el diagrama de Frost. Cuando talio más 1 va a talio 0, tiene un potencial de menos 0,34 voltios. ¿Sí? Y cuando el talio más 1 pasa a talio más 3, tiene un potencial de menos 1,25. Entonces, si calculamos el potencial total, eso nos da menos 1,59. Para ver si es espontánea o no esa reacción, tenemos que relacionarla con la variación de energía libre, que es igual a menos NF por el potencial estándar de la reacción. Cuando el potencial estándar de la reacción es negativo, con el negativo que tenemos antes del número de moles de electrones, nos da mayor que 0.
Entonces, si es mayor que 0, la dismutación no es espontánea. ¿Bien? Eso también lo vamos a ver en el diagrama de Frost, una vez que lo construyamos. Después nos pide que calculemos cuál sería la constante de esa reacción que hemos planteado recién, de la dismutación. Bueno, como no es espontánea la reacción, nos tiene que dar, ya de movida podemos ir diciendo de que la constante de reacción tiene que ser menor de 1, menor que 1. ¿Sí? Bueno, para poder calcular la constante de la reacción, tenemos que saber bien cuál es el número de moles de electrones que se pone en juego en la reacción de dismutación. Entonces escribimos bien las dos ecuaciones. Cuando el talio más 1 pasa a talio más 3, ¿sí? Y también la otra reacción, cuando talio más 1 pasa a talio 0. Igualando, la primera reacción tenemos que poner 2 electrones. Cuando talio más 1 pasa a talio más 3, lo hace perdiendo 2 moles de electrones. Y cuando se reduce el talio más 1, toma un mol de electrones. Para que podamos sumar las dos reacciones, tenemos que tener en cuenta que la cantidad de electrones ganados tiene que ser igual a la cantidad de electrones perdidos. Entonces la segunda reacción la multiplicamos por 2. A multiplicar por 2 y después sumar los moles de electrones que se cancelan y el número de moles de electrones que se ponen en juego. ¿Sí? Entonces, nos queda como ecuación final 3 moles de talio 3 produce 2 moles de talio, de talio 0 más 1 mol de talio más 3. Para calcular la constante de equilibrio, tenemos primero esta relación entre la variación de energía libre y la constante de equilibrio, va a ser igual a menos RT por el logaritmo natural de la constante de equilibrio de la reacción. Y por otro lado, tenemos otra relación, entre la variación de energía libre y el potencial, que es igual a menos NF por el potencial estándar. Entonces, como los primeros miembros son iguales, delta de G de la reacción, los segundos miembros también lo son. Entonces, igualando, nos queda esta expresión, ¿sí? De donde podemos despejar el logaritmo natural de la constante de equilibrio de la reacción. El número de moles de electrones que se pone en juego lo conocemos, la constante de Faraday también, el potencial estándar de la reacción ya lo hemos calculado, la constante de los gases, expresado en Joule sobre mol Kelvin, es 8,31, y después, como estamos trabajando en condiciones estándar, es 25 grados centígrados, o sea 298 grados. Tenemos que recordar de que un volt es lo mismo que un joule sobre coulombio, es decir, un volt, que es la diferencia del potencial eléctrico, es el trabajo eléctrico que se hace cuando se trae una carga desde el infinito igual a un coulombio, y el trabajo que se hace es de un joule, ¿sí? Y ahí viene la equivalencia entre volt y joule sobre coulombio. Bueno, teniendo en cuenta ese factor de conversión, digamos, de las unidades, después nos queda, una vez hechas todas las cuentas, calculamos el logaritmo natural y después calculamos la constante de equilibrio, haciendo el antilogaritmo. Nos dice de que la constante de equilibrio de la reacción es muy pequeña, es lo que estábamos diciendo, tiene que ser menor que 1. Y nos da igual a 1,5 por 10 a la menos 54. Entonces, si hay un equilibrio, está muy desplazado hacia la izquierda, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo el valor. Bueno, la parte B del problema también nos pide que hagamos el diagrama de Frost. El diagrama de Frost es un diagrama donde representamos menos n por E, menos el número de moles de electrones que se ponen en juego por el potencial estándar, en función del número de oxidación. ¿Qué es lo que se hace primero? Se calcula ese valor, menos n por E, para cada una de las especies que tenemos en el diagrama de Latimer.
Empezamos con el valor de menos n por e asignado al elemento que estamos analizando en su estado de oxidación 0. Ahí se considera de que el valor de menos n por e es igual a 0. Entonces de ahí empezamos a calcular, en este caso desde el talio para la izquierda, empezamos a calcular el valor de menos n por e. Por ejemplo, para el talio más 1, el número de moles de electrones que se pone en juego es 1. Y el potencial para pasar de 0 a más 1 es de más 0,34. Entonces acá está el valor del potencial. Haciendo esa cuenta nos da que el valor asociado de menos n por e para el talio más 1 es de menos 0,34. ¿Sí? Y vamos construyendo esta tablita de valores que nos va a ayudar a graficar, ¿sí?, el diagrama de Frost. Ya habíamos puesto de que para el número de oxidación 0 el valor asociado es de menos n por e vale 0. Para más 1 es menos 0,34 y después nos faltaría calcular para el talio más 3. Para el talio más 3, al valor que ya teníamos asociado al talio más 1, le tenemos que sumar el menos n por e asociado al talio más 3. Entonces, al valor que ya teníamos, menos 0,34, le sumamos menos n por e. N es el número de moles de electrones que se pone en juego cuando pasamos de talio más 1 a talio más 3, que es 2. Y el potencial para pasar de talio más 1 a talio más 3 es menos 1,25. ¿Sí? Nos movemos de derecha a izquierda, entonces cambia de signo. Lo que tenemos en el diagrama es el potencial de reducción. Y cuando queremos que el talio pase de talio más 1 a talio más 3, se estaría oxidando. Entonces el potencial cambia de signo. ¿Sí? Bueno, hacemos esta cuenta y nos da 2,16 en total. Entonces, para talio más 3, el valor de menos n por e es 2,16. Reemplazamos los valores, representamos los valores en el diagrama de menos n por e por el número de oxidación, en función del número de oxidación. Ponemos primero 0, 0 para el talio 0. Después para el talio más 1 es menos 0,34, más o menos ahí. ¿Sí? Para que es menos 0,34 aproximadamente. Y después, para más 3, para el número de oxidación más 3, el valor de menos n por e es 2,16. Más o menos ahí. Unimos los puntos y tenemos el diagrama de Frost. ¿Sí? Este diagrama de Frost, entonces lo construimos en base al diagrama de Latimer, que creo que el enunciado del problema nos dice que es en medio ácido. O sea que si el medio es ácido, estamos trabajando a pH igual a 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos ver del diagrama? Podemos ver de que la especie más estable es la que tiene menor energía libre, es talio más 1. Esa es la especie más estable. Y también podemos ver de que la especie talio más 3 tiene tendencia a pasar a talio más 1. ¿Sí? Talio más 3 tiene un valor de energía libre alto, digamos. Y el talio más 1 tiene un valor de energía bajo. ¿Por qué digo energía libre? Este gráfico está construido en función de menos n por e, que es lo mismo que delta de G 0 sobre F. ¿De dónde viene esta relación? De la relación que habíamos puesto ya antes. La energía libre de Gibbs se relaciona con el potencial estándar mediante esta ecuación. Entonces, si despejamos menos n por e, porque eso es lo que queremos representar, es lo mismo que estemos representando entonces también
la energía libre de Gibbs, estándar, dividido F. ¿Sí? Entonces, por eso decimos de que es más estable el ion talio más 1 por el hecho de que tiene menor energía libre, es más estable. Decimos que el talio más 3 tiene un valor alto de energía libre y tiende a pasar a otro estado de menor energía, entonces tiende a disminuir su número de oxidación. Entonces, el talio más 3, perdón, el talio más 3 tiene tendencia a pasar a talio más 1. Si tiene tendencia a pasar a talio más 1, tiene entonces tendencia a reducirse. ¿Sí? Tiene tendencia a reducirse. Si tiene tendencia a reducirse, entonces puede actuar como agente oxidante. Entonces puede trabajar como agente oxidante. ¿Está? Bueno, también en el diagrama podemos ver de que el talio más 1 no dismuta. Para que dismute, tendría que haber sido un diagrama más o menos así. ¿Sí? Si fuera así, acá tenemos el talio más 3, acá tenemos el talio más 1, y acá tenemos el talio 0. Ahí sí, el talio puede pasar espontáneamente a talio 0 y a talio más 1. Cuando estamos trabajando con el diagrama de Frost y queremos analizar el tema de la dismutación o de la comproporción, unimos con una recta estas dos especies, talio más 3 y talio más 1, y talio 0. Si la especie de talio más 1 está por encima de esa recta, entonces dismuta o desproporciona. Entonces, si fuera así, sí dismuta el talio más 1, pero no es así. En realidad tenemos de que el talio más 1 está por debajo de la recta que une estas dos especies. ¿Sí? Entonces por eso decimos de que el talio más 1 no dismuta o no desproporciona. Si no desproporciona, es decir, si talio más 1 espontáneamente no pasa a talio más 3 y talio 0, esto no es espontáneo. Entonces, si esta reacción no es espontánea, la que sí es espontánea es la inversa. ¿Sí? Esto es número espontáneo. Entonces, la que sí es espontánea es la inversa. O sea, talio más 3, talio más 3, más talio más 1, perdón, más talio 0, perdón, más talio 0, nos da talio más 1. Esto sí tiene un potencial estándar mayor que 0, ¿sí? Si tiene un potencial estándar mayor que 0, entonces la variación de energía libre es menor que 0. Entonces el delta de G es menor que 0, o sea que es espontáneo. Bueno, eso es todo. Cualquier cosa nos consultan, chicos. ¿Sí? Gracias.